Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro contra el dólar. Espero que estéis bien y que sin duda alguna hayáis podido disfrutar del fin de semana. Un fin de semana lleno de noticias que nos pone en el trasfondo de la guerra de Israel contra Hamas y que sin duda alguna pues va a provocar que esta semana, si ya era turbulenta en los últimos días, en las últimas semanas, pues probablemente sea otra de esas semanas que nos pueda generar más de un dolor de cabeza. Ya sabéis que, como siempre, tenéis en la firma del vídeo, tenéis el canal de YouTube, el canal de Telegram y, por supuesto, podéis seguirme aquí en TradingView, que es lo más importante para que os lleguen todos estos vídeos. Lo primero de todo, como siempre, para aquellos que no conozcáis mis vídeos, se dividen en dos partes, análisis técnico, análisis fundamental y luego una conclusión con ambas partes. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque os diré cuál es el precio objetivo. Empezando con la parte fundamental, por supuesto, ya sabéis que tenéis el trasfondo de la guerra en Israel y toda la situación, pues que realmente es complicada, pero tenéis que pensar que al final, pues eso nos da para un capítulo entero. El, por supuesto, lo tenéis subido, ¿no? Entonces, os recomiendo que vayáis a ese vídeo para poderlo ver. Por otro lado, pues bueno, si nos vamos a lo que es lo fundamental estrictamente esta semana, sin entender, ¿no?, que hay una cuestión de fondo, pues deciros que durante el día de hoy y el día de mañana no va a haber noticias hasta el propio miércoles. El propio miércoles va a ser una semana completamente de inflación, es decir, vamos a tener noticias de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa y en el caso del miércoles pues tenemos la inflación europea, concretamente la inflación de Alemania, la cual pues persiste, ¿no?, en ese 0,3, ¿no?, que era la previsión y que pues sigue siendo lo que tenemos, ¿no? Es decir, la inflación subyacente sigue siendo la misma por mucho que se suban los tipos. Por otro lado, pues tenemos el precio, ¿no?, del productor y en este caso, pues como es mensual respecto a mes, pues tampoco le prestéis mucha atención, pero vamos, que sigue en terreno de lo positivo y eso va a afectar sin duda alguna a la inflación. Por otro lado, pues también a las 8 de la tarde, y eso es lo que va a impulsar seguramente el jueves, tenemos las minutas de la FON. Las minutas de la FON, ya sabéis que es un informe que emite la Reserva Federal, dando sus principales datos y explicaciones y probablemente su guía de ruta para las próximas semanas o meses. Que no sería de extrañar, pues como muchos os podréis imaginar, que no descarten ni la subida de tipos y que, por supuesto, hablen de los datos macro de Estados Unidos para este último trimestre del año, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. Luego el jueves, pues el jueves se publica la inflación core, es decir, la inflación subyacente en Estados Unidos, la inflación anualizada, la inflación general y peticiones de subsidios de desempleo. Bueno, pues tenéis que pensar que los subsidios por desempleo, por empezar con este último, no suben apenas en 3.000 unidades, siguen estando por una cifra muy baja, con un crecimiento muy lento. Ya lo vimos la semana anterior con las nóminas no agrícolas, por lo tanto, pues bueno, esto sigue dentro de un orden lógico y normal. Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues bueno, pues tenemos que la inflación en Estados Unidos parece ser que baja del 3,7 al 3,6, pero lo que es la inflación general, o sea, la inflación general ya sabéis que depende de los alimentos y depende de la energía, y la energía tenéis que pensar que ha bajado durante las últimas semanas, ¿no? Por lo tanto, que la inflación general baje, pues no sería algo raro. Sin embargo, lo que es la inflación subyacente, que es realmente contra la que está luchando en esta última temporada, en esta última mitad del año, la Reserva Federal, pues sigue estancada en el 0,3, al igual que ocurre en Alemania, ¿no? Por lo tanto, como podéis ver, no es que haya muchas noticias esta semana, más allá ahora mismo del trasfondo que tenemos en Israel, pero que estas noticias inflacionarias nos vienen a comunicar que la lucha contra la inflación no ha parado, que la situación con la inflación es muy complicada porque incluso con las subidas tan rápidas de tipos sigue habiendo una inflación positiva, no se está ni mucho menos moderando, sigue estando estabilizada en un 0,3 y claro, pues eso al final sigue generando pues que los datos de inflación general pues sigan siendo muy superiores a lo esperable, ¿no? Y que probablemente acabemos este año sin cumplir el objetivo. De hecho, recordaros que a principios de este año se decía que pues para este mes la inflación ya estaría por debajo del 2% y todavía seguimos cerca del 4 y del 5 en muchos países de la Unión y en Estados Unidos más cerca del 4 que del 2, ¿no? Por lo tanto, ya sabéis que las previsiones se las lleva el viento y al final el contexto es lo más importante. Claro, ¿cómo afecta esto al euro y al dólar? Pues bueno, pues al final, al tener ambos dos datos de inflación generales similares, pues al final esto genera un
una situación neutra, ¿no? Una situación donde, oye, si los datos son iguales, pues al final es igual de negativo o positivo para el euro y para el dólar. Lo único que puede desestabilizar todo es, por supuesto, una escalada del conflicto en Israel, pero eso sale del calendario macroeconómico. Y por otro lado, el miércoles las minutas de la FOMC, esas previsiones de subidas de tipos de interés para finales de este mes, principios del que viene. Yo creo que eso va a ser clave, sobre todo va a ser clave los titulares de las distintas reservas federales, así que estaremos muy atentos y probablemente subo un vídeo haciendo un análisis de cuál ha sido el resumen de ese titular, ¿no? En cuanto al análisis técnico, bueno, ha cumplido la semana pasada sobradamente. Yo dije pues que cerca del 1.05 iba a rebotar y hubo un rebote, la verdad que bastante bueno. Ahora bien, la apertura del día de hoy ha generado un gap importante. Ya sabéis las noticias del fin de semana, pues como siempre os digo, cuidado con las operaciones que dejéis abiertas porque de repente os surge una guerra un sábado y os genera un problema, ¿no? Pues en esta semana pues lo habéis tenido. Ahora bien, nos encontramos justamente en la media del canal bajista, el euro dólar vuelve a la baja, el dólar se fortalece como divisa de reserva y es de los pocos días que podemos decir que el oro y el dólar suben a la misma vez, porque pensad que el oro en términos generales sube cuando el dólar baja y viceversa. Pues bueno, pues al final los dos actúan como medio refugio, tanto el dólar como divisa refugio como el oro como activo refugio, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de descorrelación, sino una situación coyuntural y puntual. Ahora bien, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir? Pues bueno, pues yo creo que el dólar poco a poco va a perder esa influencia, ¿no?, que está teniendo puntual y va a seguir en esa línea, pues ¿qué os diría yo? En esa línea de mantenerse. Ahora mismo yo creo que es la época de jugadas del euro, los tipos en Estados Unidos poco más pueden subir, Europa todavía le queda bastante para por lo menos igualar a la Reserva Federal y por lo tanto pues lo que tenemos que tener en cuenta es que el euro dólar si se va a seguir debilitando se va a debilitar pero ya muchísimo más lento de lo que hemos visto durante los últimos meses. En términos técnicos, pues en términos técnicos el encontrarnos además en mitad del canal, nos encontramos en mitad del canal entre el 1.058, el 1.050, que además son resistencias perfectamente y delimitaciones que se pueden romper de un día para otro, la volatilidad ahora mismo exige que pueda ocurrir esa situación y entonces ya nos tendríamos que ir a lo que son los indicadores técnicos de todas las semanas, ya sabéis, las bandas de Bollinger, el RSI estocástico, ya sabéis que esta estrategia la llevamos utilizando años y funciona fantásticamente bien, y el MAC. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, pues lo que nos encontramos es que estamos empezando a ver un crecimiento de la tendencia hacia cotas positivas y el RSI estocástico acaba de entrar en sobrecompra, pero por supuesto todavía le queda para cruzarse. ¿Qué implica esto? Pues implica esto que todavía sigue habiendo bastante fuerza alcista, que no hay que descartarla, por eso os decía que al final las fundamentales es lo único que puede cambiar esta situación, pero que probablemente el euro vaya ganando oxígeno. ¿Hasta dónde creo que puede el euro ganar oxígeno? Bueno, por lo menos este MAC se debería prolongar un par de días más y hasta que exista un cruce del RSI estocástico. ¿O cómo traducimos nosotros eso al español? Pues bueno, pues muy sencillo. Lo traducimos como que el euro llegue, el euro dólar vuelva a recuperar la zona del 1.057, 1.060, sin salirse, por supuesto, del canal. Ya sabéis que en este caso, pues yo creo que volviendo a poner las bandas de Bollinger, tenemos aquí un ejemplo muy bueno de posición donde nosotros podríamos tener esa cierta ventaja, es decir, que serían unos 66 pips, no es mucho, como os he dicho, la volatilidad puede aumentar, pero actualmente con el euro dólar, como tienen noticias fundamentales parejas, pues eso puede ser bastante difícil, ¿no? Porque además también esta guerra que ha surgido nueva en el panorama, pues tiene un efecto casi os diría similar tanto para Europa como para Estados Unidos por lo que representa Israel y por su situación y dependencia en temas tanto energéticos como geoestratégicos, ¿no? Es decir, que afecta realmente a las dos casi en la misma dirección. Ahora bien, caída, por supuesto, la caída son 42 pips, incluso podríamos bajar hasta los 56, es un ratio 1-1. Claro, ese ratio 1-1 no es especialmente deseable y yo lo que sí os diría es que esperaseis probablemente incluso a que el euro se debilitara un poquito más durante los próximos días, incluso a la espera de esas noticias, esas minutas de la FOMC, es decir, que entre hoy y mañana, incluso el propio miércoles, ya que es a última hora de la tarde, pues se debilite, incluso llega hasta esta zona y a partir de aquí intentar buscar una recompra que nos sitúe por lo menos en 1.057 o en 1.060 y ahí el ratio de ganancia, pues ya os digo yo que pasamos de tener tan solo 60 pips a unos 100 y pico jugándonos unos 25, un ratio, unos 30, un ratio entre 3 a 5-1, depende del margen que vosotros queráis darle, jugando siempre con los mínimos que tenéis por esta zona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que puede ser una buena semana, pues una semana por supuesto tranquila, hay que tener muy claros el punto de entrada, sobre todo en una semana con tanta volatilidad, porque es la diferencia entre ganar mucha pasta y perderlo todo. Así que con esto me despido, espero que os ayude este vídeo y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.